Hola, mi nombre es Gonzalo Gamboa y este es el proyecto modular para la asignatura de Administración de Recursos Humanos, en donde hablaremos sobre el proceso de selección y reclutamiento de una empresa, enfocándonos primordialmente en la etapa de la entrevista. Antes de llegar a esa parte, me gustaría dar un poco de contexto de porque esa entrevista será un poco diferente a lo que normalmente se hace. Y es porque yo actualmente trabajo en una empresa que se llama Series Methodology Formación en Ventas, donde su principal giro consiste en otorgar cursos de ventas a todo tipo de negocios y empresas. Pero el segundo giro más importante de esta empresa, de Series Methodologies, es el reclutamiento de personal específicamente para el área comercial, y por la cercanía, yo cuento con cierto conocimiento y experiencia en cuanto a este tema, en el reclutamiento específicamente del área comercial. Por ese motivo, en esta ocasión, me gustaría simular y platicar sobre cómo en nuestra empresa contratamos a vendedores, en este caso en particular a vendedores. De inicio me gustaría mencionar que en todo el proceso de la contratación de un vendedor se establece una puntuación a cada actividad que se realice. Se toma en cuenta desde el envío del CV, el contacto a través de, en este caso, de WhatsApp, la velocidad de la que contesta, cuando se agenda la entrevista, si entra puntual, si es presencial, pues cómo llega vestido, en cómo se comunica, cómo se expresa, cómo genera ideas y demás. En conclusión, todo está puntuado para tener una estadística objetiva de cómo, lo más cercano a objetiva de cómo fue su desempeño durante este proceso. Antes de avanzar, sí voy a hacer mucho énfasis en que la contratación de un vendedor, específicamente de un vendedor, es muy particular porque en los procesos para contratar a un operativo o a un administrativo suelen ser diferentes porque el vendedor es una especie muy particular dentro de una empresa. Para mí en lo personal, las ventas son el oxígeno de todo negocio, entonces no todas las personas no es que no puedan, si en muchas ocasiones no desean hacer lo necesario para ser un vendedor. Se necesita identificar a esas personas que puede que aún no sean vendedores profesionales, puede que aún estén muy lejos, pero de inicio traen la actitud para hacerlo. Ya he explicado lo anterior, me gustaría ya comenzar con la explicación del proceso de selección y reclutamiento que utilizamos en Selling Methodologies, una empresa que se dedica en segundo plano a eso y que afortunadamente cuenta con mucho éxito en la ejecución. Desde luego, lo primordial es la elaboración de un perfil de candidato en donde le ponemos puntos que sí o sí se deben cumplir, como por ejemplo, si tiene que residir en la ciudad donde se va a hacer, en cierto rango de edad, en ciertas características particulares, y en conclusión, se realiza un perfil de candidato ideal, que es como que la base de todo. Hay cosas que pueden ser negociables, por ejemplo, en ocasiones piden que tenga auto como algo opcional y en ocasiones te dicen, no, es que necesito que tenga auto por esto, esto y esto. Entonces, ahí ya tiene que ser, ese puede ser incluso una manera de filtrar a la persona porque se vuelve algo fundamental. Una vez ya concretado este perfil de candidato ideal, se empieza con la difusión y la propaganda de esta vacante en diferentes medios. En este caso, pues son los más, creo que más tradicionales en cuanto a plataformas como CC, Indeed, Computrabajo.
Igual en LinkedIn, que LinkedIn se puede encontrar a gente muy profesional y es una red muy profesional, pero desde luego en redes sociales como Facebook, en Instagram, incluso en historias de WhatsApp. Desde luego, el objetivo de difundir estas vacantes es para la recolección de candidatos e inicialmente de su CV. Ahí lo más común y también funciona así para contratar a un vendedor es que envíen su CV con su historial, su historial académico, su historial administrativo y demás. Una vez seleccionado el candidato a través de estas plataformas que comento, inicia el proceso de Selling Methodologies de la empresa de la que estaba hablando para contratar y se tiene como una metodología para hacerlo. Voy a hacer mucho énfasis en todo momento, pero la contratación de un vendedor sí requiere una metodología para garantizar resultados en cuanto a sus labores. Primeramente se genera un contacto, ya sea primordialmente por WhatsApp o ya sea por correo u otro medio, y se califica incluso la rapidez con la que contesta el mensaje a la persona que está haciendo el proceso, ya que al estar postulándose para un puesto de ventas, un vendedor requiere estar muy al pendiente de sus prospectos, de sus clientes y demás. Ahí comienza la calificación de esto. Una vez que se genera el contacto por WhatsApp, se procede a agendar una entrevista. eh, y esta entrevista se propone un horario específico y se espera que el candidato sea puntual, que llegue de forma adecuada y preparado para esta. De hecho, a continuación se hará una simulación de la entrevista. Desde luego se tratará de hacerlo más cercano a la realidad, pero recordemos que es solo ejemplificativo para tener un poco más de contexto de cómo funciona la contratación de un vendedor. Hola Gonzalo, excelente día. Muchas gracias por venir y asistir puntualmente a esta entrevista. Mi nombre es Emanuel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Manuel. Gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Me encuentro muy bien, emocionado por participar en esta entrevista. Perfecto, Gonzalo. Te comento que estaremos aquí entre 20 a 30 minutos y si te parece bien, comenzamos. Primeramente, ¿por qué te interesó esta vacante? Muy buena pregunta, Emanuel. Cuando me encontré con la vacante en LinkedIn, pude ver que se adaptaba bastante bien a mi perfil. De inicio, deseo continuar en el área comercial. Yo soy vendedor de hace años, me enorgullece serlo. Me da gusto escuchar que eres un vendedor, que te sientes vendedor, eso es muy bueno. Y eso me hace llegar a la siguiente pregunta. ¿Te has capacitado últimamente en ventas? Sí, de hecho en mi empresa anterior cada año nos brindaban un seminario de ventas, pero para complementarlo cada 6 meses adquiero un libro de ventas para seguirme actualizando. Excelente, Gonzalo. Bueno, como se menciona en la vacante, esta posición requiere que se salga de viaje una semana completa cada bimestre. Por eso te pregunto, Gonzalo, ¿has tenido alguna situación similar en algún empleo anterior? Claro, en mi empleo anterior, cada 15 días salíamos de viaje a nuevos territorios durante 2 días. Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál es tu percepción económica deseada? ¿Tienes la cantidad con la que cubres tus necesidades básicas y en general y tus aspiraciones económicas? Sí, desde luego. Uno de los motivos por la que me interesó esta vacante es que se ofrece un sueldo base de 10,000 pesos y adicional a eso las comisiones. Afortunadamente, hoy en día mis necesidades básicas se cubren con 9,000 pesos, pero desde luego tengo metas que son a corto plazo, en cambiar mi auto y a largo plazo remodelar mi cocina. Estoy seguro que con mis comisiones puedo cumplir estas metas. Me da gusto ver que tienes metas establecidas y de mi parte estas serían todas mis preguntas. Te comento que te enviaré por correo electrónico una tarea, el cual es el siguiente paso en este proceso de selección.
Y desde luego, si tienes alguna duda adicional, este es el momento ideal para preguntar. No, no tengo dudas adicionales, todo ha sido muy claro. Estaré al pendiente de recibir la tarea para realizarla a la brevedad. Gracias y algo importante que mencionar en la entrevista es que las preguntas que se realizan al contratar a un vendedor siempre deben ser para saber por qué se interesa en la empresa, qué lo motiva. Y un punto muy importante es que las cosas que hizo en el pasado son las que cuentan. Por ejemplo, se hizo la pregunta de que si anteriormente había tenido un trabajo donde viaje. Si él contesta, no, nunca he tenido, pero no tengo problema en viajar tantas veces al mes o a cada bimestre, esos no reciben puntos porque al final son cosas que no ha pasado. Entonces son solo supuestos. En cambio, en este caso, él ya ha tenido un trabajo con una posición así, donde tuvo que hacer viajes, salir de la ciudad y demás. Entonces ahí sí recibe puntos porque son cosas que ya hizo. Entonces, una estrategia que se usa es que las cosas que ya se hicieron por parte del candidato son las que se cuentan. Una vez finalizada la entrevista, como ya pudimos ver, el siguiente paso es asignar una tarea a la persona. Y en este caso, en Serie Methodology, la tarea que se designa es que nos envíen un correo con 3 preguntas muy sencillas, donde se espera que se conteste de forma puntual, concisa, pero adecuada. Las 3 preguntas son las siguientes. ¿Por qué te gustaría trabajar en Serie Methodologies? ¿Cómo prospectarías para hacer crecer la venta? ¿Por qué elegiste esta empresa? El candidato deberá contestar esas 3 preguntas, enviarlas por correo y esa será una tarea en donde no solo se califica la respuesta, sino se califica en si la envió a tiempo, si la envió adecuadamente o a veces no la envía. Entonces ya son formas de ir calificando las actitudes y comportamientos de los candidatos. Desde luego, al momento de reclutar esta entrevista a una cantidad considerable de personas. Entonces lo que se hace es con base a la puntuación, se eligen a los 3 mejores calificados con todo lo que se ha practicado previamente y a estos 3 ahora sí se les agenda una entrevista con el director general, que en nuestro caso el director general es también un vendedor, vende todos los días y es el maestro principal de ventas. Entonces, la persona con más afinidad en cuanto si una persona tiene lo necesario para ser un vendedor profesional, ojo, no que lo sea, sino que lo pueda hacer, es él. Entonces se le designa al director general y ya con la retroalimentación de él y desde luego con el departamento de RH, ya se decide por el candidato 1, 2 y 3. Desde luego siempre pues teniendo a la expectativa cualquier cambio que pueda haber en los candidatos. Por ejemplo, si el uno por algún motivo ya desea desertar del proceso, pues tener al 2 y al 3 como opciones, pero la idea es que los 3 que lleguen a entrevista con dirección general, los 3 sean aptos y solo sea la mejor opción, pero los otros sigan siendo opciones viables. Desde luego, en un aspecto muy importante es que a los candidatos, ya sea en la fase final o fases previas, se trata de informarles que no siguen en el proceso para que no pongan sus esperanzas en esta vacante o se enfoquen en otros procesos de reclutamiento y se puedan desempeñar de mejor manera en ellos sin tener ya este pendiente. Creemos que es la mejor forma de actuar, tanto para ellos y como para RH que desea hacer bien las cosas. De forma muy resumida, esto es cómo funciona el reclutamiento en una empresa real, algo que se hace todos los días. Entiendo que es algo diferente a lo que muchos están acostumbrados y muchos conocen, pero lo quise compartir porque es algo que ya he vivido. Yo cuando entré, ese fue el proceso que yo llevé y
Afortunadamente esto fue hace 2 años y medio, entonces fue algo para bien, fue algo muy bueno. Yo actualmente me siento bien en esta empresa, entonces puedo de viva voz decir que fue eficiente y también tenemos muchos casos de éxito que se han cumplido. Entonces, esa era mi idea, en compartir un caso real y no solo una recopilación de preguntas que descargue de internet. En conclusión, espero que haya sido adecuada esta entrevista simulada, esta simulación de proceso. Y ya sin más me despido y ha sido un gusto.